las fichas de indicador. Una ficha de indicador, chicos, les explicaré un poquito el tema del código. Esta ficha de indicador es ficha de indicador 1 para el subproceso estratégico 2.2. ¿De dónde está saliendo esto? Del mapa de procesos. Referencia, dice proceso GTH, que para la empresa es el proceso estratégico 2. Subproceso de capacitación, subproceso estratégico 2.2. Veamos ahora cuál va a ser su código de su indicador. Ficha de indicador 1 y todo lo demás viene de acá. Su proceso estratégico 2.2 es lo que se está copiando aquí. Muy bien, la misión del proceso. Dotar a la organización del personal. Esto está viniendo del anterior cuadro que acabamos de ver. El objetivo también está viniendo. Y si tengo varios objetivos, aquí deberían estar varios objetivos. Como veíamos en el anterior caso, puedo tener 3, 4 objetivos para cada proceso, pero solo uno está relacionado con objetivos estratégicos. Indicador y tipo. Aquí tenemos ICR, número de empleados capacitados, ¿de acuerdo? Entonces esta es la ficha de indicador para este indicador, para el ICR, que es número de empleados capacitados, etc. Para ese ICR. Meta, capacitar 14 trabajadores. Sí, frecuencia, la frecuencia va a ser mensual. La frecuencia mensual nosotros la decidimos. La línea base, las definiciones, todo esto está copiando ¿de dónde? Está copiando, incluso rangos y criterios y demás, está copiando de estos dos cuadros. De ahí es de donde vienen estas fichas de indicadores. Entonces no hay nada más que hacer que sacar la información de los cuadros indicador por indicador. En cuanto a las fichas de proceso. Las fichas de proceso, al igual que la ficha de indicador, todo esto ustedes ya lo tienen, ya han hecho. Si ustedes han hecho el diagrama de procesos, si ustedes han hecho el cuadro de indicadores, todo esto es mucho más fácil de comprender. Veamos aquí, les voy a presentar un resumen del contenido. El nombre del proceso ya lo tienen, el código del proceso también, porque eso viene del mapa de procesos. La misión tienen, los objetivos tienen, esto está en los cuadros de indicadores. Propietario del proceso, ¿quién es el máximo responsable del proceso? Ustedes coloquen aquí, no se olviden además que cuando han hecho los diagramas de proceso, ustedes han colocado actividades y responsables, ¿verdad? De llevar a cabo cada actividad. Entonces aquí tiene que estar el propietario del proceso. El alcance del proceso viene del diagrama. ¿Con qué actividad empieza el proceso y con qué actividad termina? Entradas y proveedores. ¿Qué cosa entra a este proceso y qué cosa sale de este proceso y a dónde va? Para eso ustedes tienen un cuadro donde han hecho la relación de todos los procesos en el eje X, todos los procesos en el eje y han visto las relaciones de intercambio. Esto también ya lo tienen. Valor y características esperadas. Aquí vamos a hacer una definición de qué es lo que debe aquí salir del proceso y qué características se esperan. Entonces, vamos a hacer un resumen de las salidas del proceso con las características que deberían tener estas salidas. La normativa del proceso. Es posible que aquí, para este proceso, se aplique ciertas leyes, ciertos reglamentos. Por ejemplo, para el proceso de compras, aplican ciertas leyes. Para el proceso de, imagínense que tengo un proceso que maneja algún tipo de sustancia controlada. Tengo que cumplir ciertas leyes, tengo que generar cierta información y entregársela al gobierno si yo manejo, por ejemplo, ácido sulfúrico. Entonces, esas leyes tienen que ir aquí. Documentos y registros. ¿A qué se refiere? Este proceso tiene un diagrama de proceso, este proceso tiene una ficha de indicador y luego enseguida vamos a ver, también va a tener procedimientos de apoyo. Entonces, esos tienen que ir listados acá. Y los registros. Por ejemplo, aquí lo que yo hago es medir la cantidad, habíamos dicho, el volumen de uso de ácido sulfúrico. ¿Y eso dónde está registrado? En un registro. Ese registro debería ir apuntado acá. Los grupos de interés. Los grupos de interés son los stakeholders. Entonces, aquí para cada proceso, un proceso tiene clientes internos y proveedores internos. Pero si otra vez vamos al ejemplo del proceso de compras, también tiene proveedores externos de la organización.
Y un proceso de distribución tiene clientes externos. Entonces, eso es lo que voy a mencionar aquí, los grupos de interés que están relacionados con ese proceso. Las aplicaciones informáticas. Es posible que para un proceso yo necesite utilizar algún determinado software. En ese caso, aquí lo voy a listar. Las inspecciones. Habíamos visto que en el diagrama de procesos yo hago un diagrama de bloques, pero cuando tengo que revisar algo utilizo un rombo. Esas inspecciones las voy a mencionar acá, indicando qué tipo de controles se hacen dentro o en mi diagrama de proceso. Los voy a puntuar aquí. Indicadores del proceso. ¿De dónde tenemos? Pues los acabamos de ver del cuadro de indicadores. Aquí presento el resumen, no el resumen, solamente la mención de los indicadores. Esto por si acaso, páginas 146 y 147 de su texto está bien explicado. Vámonos a control de los procesos. ¿Cómo se controla y cómo se mejora un proceso? Un proceso se controla y mejora si tiene repetibilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos haciendo en la empresa todos los días, todo el tiempo repetimos el mismo proceso, se hace como acabamos de ver, colocando indicadores, poniendo metas y poniendo objetivos a los indicadores. En cambio, imagínense que sea una constructora. La constructora tiene procesos sin repetibilidad. Puede hacer un proyecto para una escuela, puede hacer un proyecto para un puente, puede hacer para una carretera, pero no está haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a hacer el control? Pues lo que hacemos es trabajar con este tipo de indicadores, porcentaje de obra o proyecto realizado. En este caso es muy importante recurrir a un Gantt. En un diagrama Gantt, ¿qué es lo que yo tengo? Las actividades que estoy realizando versus el tiempo. En el eje X yo tengo el tiempo y en el eje Y yo tengo las actividades. Entonces yo tengo que ir controlando mi porcentaje de avance o de proyecto realizado. Puedo calcular también o controlar los retrasos y las demoras que hayan habido respecto a lo planificado y el desfase total de tiempo que se ha generado, además de ir haciendo un seguimiento del tiempo que me queda para finalizar el proyecto. Entonces esa es una manera de controlar procesos sin repetibilidad. Procedimientos. En cuanto a los procedimientos, chicos, hemos dicho desde el principio, los procedimientos son documentos donde yo describo las actividades que se realizan dentro de un proceso. ¿Qué contenido tiene que tener un procedimiento? Yo les voy a enviar ejemplos de procedimientos, pero este es un contenido que debe tener portada, índice, objeto, alcance, responsabilidades, definición, desarrollo, referencias, anexos y registros. Veamos aquí en la portada. La portada de un procedimiento debe estar redactado de tal manera que no se pueda confundir con otro tipo de documento, porque yo tengo que asegurarme de que las personas que en mi empresa realizan ciertas actividades las hacen siempre de la misma manera y que no hay manera de que ellos por equivocación cojan otro documento y sigan otro paso a paso. Entonces debe ser una portada que identifique plenamente a la organización. Aquí se recomienda incluir copia controlada o no. Una copia controlada es aquella de la cual la dirección de la empresa o los responsables máximos de la empresa tienen un registro y dicen: nuestro procedimiento está con la procedimiento de producción está con la versión 1 que ha salido en tal fecha. Eso es una copia controlada. Una copia no controlada es un documento, es un procedimiento que yo le podría entregar a un cliente, pero no tengo ninguna obligación de que cuando salga la versión mejorada yo le tenga que actualizar eso al cliente. Esa es una copia no controlada. En cambio, las copias controladas, yo asumo la obligación de que si sale una nueva versión, yo tengo que entregar esa nueva versión al responsable de su uso dentro de la organización. Muy bien, índice. El índice es el contenido del procedimiento para que sea fácil de leer. El objeto. ¿Este procedimiento para qué sirve? Nosotros ponemos para qué se redacta este procedimiento: para describir el proceso de diseño, para describir el subproceso de capacitación, para describir el proceso de GTH. Es eso. El alcance. El alcance implica: este procedimiento se aplica para este producto o para esta línea de productos, para el proceso de comercialización de esta línea de productos, para la otorgación de servicios,
de este tipo de servicios, entonces hay que especificar bien el alcance del procedimiento. No se olviden que aquí tenemos versiones. Hablábamos, por ejemplo, de una versión de un proceso de cobros. Yo no siempre voy a cobrar al contado, entonces voy a tener un procedimiento para los cobros al contado y otro procedimiento, versión 2, para los cobros que sean a 50 y 50, 50 al contado, 50 a 30 días. Entonces, eso hay que dejar claro acá. Las responsabilidades en este procedimiento de quién hace qué van a salir del diagrama de proceso. Para redactar procedimientos, chicos, mi documento clave es el diagrama de proceso. Las definiciones, cualquier definición o término que no esté quedando muy claro o que posiblemente alguien no pueda entender, yo lo voy a definir aquí. Desarrollo y ejecución, describe el paso a paso de las actividades que se realizan para llevar adelante el proceso. Entonces describe el proceso en su integridad. ¿De dónde voy a sacar desarrollo y ejecución? Del diagrama de proceso también. Las referencias. En este punto voy a citar documentos, voy a citar instructivos o especificaciones. Por ejemplo, llega un momento en que yo tengo que decir, aquí se va a realizar un análisis, ¿no? En este bloque se va a realizar un análisis del contenido de saponina, de la quinoa, de acuerdo a la norma tal. Aquí voy a mencionar eso. La referencia, a diferencia del anexo, la referencia no va incluida o engrapada a este mismo procedimiento, sino que para leer esta referencia yo tengo que ir a buscar ese otro documento, en este caso la norma para la medición de la saponina. Los anexos son hojas que van anexadas, valga la redundancia, engrapadas a el mismo procedimiento y pueden ser planos, especificaciones, cualquier documento de ayuda para llevar a cabo correctamente este paso a paso descrito acá. Finalmente, los registros. Los registros nuevamente les explico. Si yo llego a un rombo en mi diagrama de proceso, lo más seguro es que yo esté evaluando algo. Si yo evalúo algo, pasa o no pasa, es recomendable recoger esto para tener una evidencia de que yo he hecho algo. Eso es un registro. Entonces, registro de satisfacción, registro de consumo de tal, registro de... Eso es lo que voy a tener aquí, listado de registros que vienen de donde también del diagrama de proceso. Veamos ahora los instructivos. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y un instructivo? El procedimiento describe las actividades de un proceso, mientras que el instructivo describe las tareas que se llevan adentro de una actividad. Los instructivos, chicos, tienen que ser mucho más gráficos. No son escritos normalmente o teóricos como son acá los procedimientos. Los instructivos son mucho más gráficos debido a que los instructivos son utilizados por los operarios. En el caso de los procedimientos son utilizados por los propietarios de proceso, la mayoría de las veces. En cambio, los instructivos por los propios operarios. Los instructivos, decíamos, describen las actividades, claro, porque detallan las tareas que se llevan adelante para concretar una actividad. Sugerencia de contenido, y aquí es una sugerencia de contenido, pero hemos dicho deben ser fotos. Por ejemplo, para operar una máquina, yo no voy a tener un procedimiento, voy a tener un instructivo. ¿Y dónde va a estar ese instructivo? Tengo la máquina y tengo el instructivo ahí pegadito en fotos, desde el encendido hasta el apagado. Eso es un instructivo. Entonces, referencia a un procedimiento. Los instructivos no aparecen de la nada. Los instructivos son apoyos a procedimientos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo un proceso de galvanización. Para el proceso de galvanización o su proceso de galvanización, yo puedo tener un instructivo específico para la revisión de la composición química de la sustancia galvanizadora. Entonces, ese instructivo para la revisión de la composición química de la sustancia galvanizadora será un apoyo al procedimiento que está describiendo el subproceso de galvanizado.
Descripción muy detallada de las tareas, sí. La descripción aquí tiene que ser muy detallada, decimos con fotos, con imágenes, materiales, equipos a utilizar, condiciones ambientales a respetar. Normalmente la operación de máquinas, yo tengo que respetar ciertas condiciones de operación y especificaciones o patrones de referencia. En cuanto a la redacción, es bueno redactar los instructivos observando el trabajo de los operarios. Voy a redactar los instructivos junto con mis operarios porque nuevamente los instructivos están ahí para el uso de personal de base de la organización. Con ellos voy a redactar. Vamos a diseñar adecuadamente el instructivo y luego lo vamos a revisar junto con el operario utilizando muchos gráficos, fotos, figuras y hay que ser lo más explícito y detallado posible. Vamos a los tipos de mejoras. Mejoras estructurales, y esto ya lo habíamos hablado. Las mejoras estructurales son cuando tenemos que redefinir completamente un proceso debido quizás a la modificación de nuestra estrategia. No se olviden que primero va la estrategia y luego va la estructura. Entonces, si cambia la estrategia de mi empresa, también tiene que cambiar la estructura y lo que va a hacer falta es quizás redefinir los recursos que voy a utilizar. Lo que antes hacía con plástico, quizás ahora lo tengo que hacer con otro material que sea más natural, que sea menos agresivo. Eso sería un ejemplo de redefinición de recursos, redefinición de resultados. Antes yo el resultado tenía que entregarlo en físico y ahora lo tengo que entregar en digital. O redefinición de la secuencia de las actividades que yo voy a seguir. Antes realizábamos 8 actividades, ahora lo vamos a dejar en 4 porque está cambiando los materiales, están cambiando los resultados que debo lograr. Mejoras de funcionamiento. Estas mejoras de funcionamiento son como las que habíamos hablado en clase. Tu procedimiento va a seguir siendo igual, tus instructivos van a seguir siendo igual siempre. No, mis procedimientos y mis instructivos van a ir mejorando y van a ir cambiando en cuanto a su uso. Ya no puedo seguir haciendo las mismas cosas el mismo tiempo, de la misma manera todo el tiempo. Entonces, estas mejoras de funcionamiento vienen a raíz de la sugerencia de los trabajadores y también puede ser a iniciativa de los propietarios de proceso, pero no implican cambios tan radicales como en una mejora estructural. Fíjense aquí. Nosotros planificamos, ¿qué quiere decir? Redactamos un procedimiento, trabajamos de acuerdo con ese procedimiento, vemos los resultados que se están alcanzando y si son estos resultados los correctos, actuamos como estandarizando. ¿Qué quiere decir? Oficializando ese procedimiento para que se utilice en todas las veces que yo realice o que yo lleve adelante ese proceso y esas actividades. Luego mi rol cambia. ¿Qué tengo que hacer? En el DO cambia a controlar que mis trabajadores estén utilizando este procedimiento estandarizado. Luego, si ellos no utilizan ese procedimiento, lo que yo tengo que hacer es revisar que ellos estén utilizando y si no lo utilizan, debo llevar van a ser las acciones de toma de conciencia y de capacitación adicional de mis trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que utilizar este estándar es clave para reducir la variabilidad de los procesos y lograr la mejora de los procesos. Muy bien, eso es todo en cuanto al cuadro de indicadores. Si hay alguna duda, ya saben, a través del WhatsApp yo les respondo lo que haga falta.